hay traiciones que vienen de donde menos las esperas, incluso de tu propia sangre. En este relato conocerás cómo una simple discusión familiar desató una cadena de desgracias que parecían no tener fin. Enfermedades, sombras y un olor insoportable que no dejaba en paz a nadie. Pero lo más aterrador fue descubrir quién estaba detrás. ¿Crees que alguien de tu familia sería capaz de hacerte un trabajo de brujería? Comenta tu opinión aquí abajo y prepárate, porque esta historia podría parecerte muy cercana. Relatos Paranormales Oficial. La siguiente historia que hoy me atrevo a contarles ocurrió hace 30 años, cuando yo era un joven de apenas 17. Durante toda mi vida me acostumbré a vivir con limitaciones, pues mis padres no tenían mucho dinero. Gracias a eso, aprendí a trabajar desde que yo era un niño. Pero sin darme cuenta, mi vida cambió de un momento a otro. Todo comenzó cuando a esa edad decidí dejar la preparatoria y dedicarme solo a trabajar. Yo veía que el dinero cada vez alcanzaba menos en casa, y como ni siquiera estaba cerca de ser buen estudiante, decidí dejar de gastar el dinero de mis padres para ponerme a trabajar y así poder ayudar en casa. A pesar de que ya trabajaba, decidí dedicarme al 100 a aprender algún oficio y ganar dinero. Gracias a mi padre, aprendí el oficio de la herrería, pero sentía que podía dar más en otras áreas. Era muy bueno para hablar en público y para convocar gente, por lo que quería un oficio diferente donde pudiera algún día tener una oficina. Poco a poco fui buscando dónde explotar mis habilidades, hasta que un año después decidí incursionar en el campo de las ventas, gracias a que una vecina requería un empleado de mediodía para un puesto de maquillaje en un mercado local del barrio. A pesar de no saber nada sobre maquillaje, desde el principio demostré ser un buen vendedor gracias a mis habilidades para expresarme, lo cual se vio reflejado en las ventas, pues en esa misma semana vendí la mitad de la mercancía que se tenía programada para un mes. Y como era de esperarse, la dueña del puesto me pidió quedarme todo el día vendiendo, aceptando pagar algunas comisiones por productos vendidos. Fue ahí donde aprendí el negocio de la compra y venta de productos. Unos 6 meses más tarde de que empecé a trabajar con esta señora, me mandó llamar para decirme que se iba a casar y ya no podría seguir con el puesto de maquillaje, pues iría a vivir a otro lugar. Ya no sería necesario comprar más mercancía para surtirse, sino acabar con el producto existente. En ese momento, pensé que sería mi oportunidad para hacerme de mi propio puesto. Le pedí que me diera el contacto de quien le vendía la mercancía y decidí comprarle a mitad de precio todo lo que le quedaba. Con eso empezaría mi propio negocio, el cual afortunadamente pude trabajar por más de 4 años con un increíble margen de ganancia. En poco tiempo logré capitalizar y tener una buena cantidad de dinero ahorrada. Pero no todo fue bueno. Descuidé una parte importante de mi vida, que eran mis amigos y familiares. Durante todo ese tiempo, solamente me dediqué a trabajar, a hacer crecer mi negocio, ayudarle a mis padres a terminar de construir la casa que con tanto esfuerzo mi padre había construido poco a poco. Con mucho esfuerzo, decidí ayudarle a papá a terminar unos cuartos incompletos que estaban en el patio. Le puse acabados a los cuartos que faltaban y decidí construir mis propios cuartos en una parte del terreno. Llegó el cumpleaños de mi madre,
a quien decidí festejar en grande, con mucha comida, música, bebida y muchos invitados, entre familiares, amigos y vecinos. Fue entonces cuando varios primos, que tenía mucho tiempo que no veía, asistieron a la casa. Todos estaban impresionados en la forma en que todo había cambiado. La casa definitivamente era otra. Todo estaba mejor que antes. A partir de aquí, comenzaron los problemas, pues unos cuantos días después de esta reunión familiar, mis primos me pidieron que los acompañara a una fiesta, a la cual me tuve que negar, pues tenía que trabajar en mi negocio. Esto les molestó mucho, pues dijeron que ellos hicieron el esfuerzo de ir a la fiesta de mi madre y yo no quería ir con ellos. Para no quedar mal, decidí apurarme a surtir mi negocio y cerrar temprano ese día, con tal de ir a esa reunión con mis primos. Sin embargo, cuando llegué al lugar de la fiesta, ya era algo tarde, y en lugar de que se pusieran felices de verme llegar y el esfuerzo por acompañarlos, solamente recibí comentarios negativos, diciendo que yo los veía para abajo y que no los tomaba en cuenta por no tener la misma suerte que yo en el trabajo. Les dije que no era suerte, que todo lo que tenía lo conseguí trabajando arduamente. Comenzamos a pelear a golpes y terminaron sacándonos de la fiesta. Unos días después, la mamá de mis primos llegó a la casa sin avisar, reclamando que yo había sido muy grosero con ellos y que no dejaba de echarles en cara todo lo que teníamos. Y aparte de eso, provoqué una pelea, dejándolos a ambos con marcas en la cara. Esa tarde mi madre, como mi tía, discutieron bastante feo, llegando casi a los golpes, pero por suerte todo terminó solo en eso, en una discusión. Las cosas comenzaron a ponerse difíciles. Por alguna razón completamente inesperada, la casa comenzó a llenarse de moscas y con un fuerte olor a basura. Hasta cierto punto pensamos que era algo normal, pero por más que limpiábamos, el olor era cada vez más penetrante y las moscas se reproducían con mucha facilidad. Por otro lado, las cosas en mi negocio comenzaron a ser un poco más complicadas. Las ventas bajaron considerablemente. Algunos productos se echaban a perder por el calor de estar en la bodega encerrados. Y lo peor de todo fue cuando la salud de mis padres comenzó a empeorar. Cierto día, mamá estaba en la casa como de costumbre y sufrió una fuerte caída que la obligó a estar varios días en cama. Poco tiempo después, mi padre tuvo un accidente muy fuerte en su taller de herrería. Una de las rebabas de la soldura le cayó directamente en el ojo, provocando ceguera permanente, además de una fuerte infección por la que estuvo varios días hospitalizado. Cuando finalmente salió del hospital y nos dirigimos a casa, mi madre nos dijo que unos hombres habían ido a gritar y exigir que mi padre entregara un trabajo por el cual fue contratado. Por más que ella les comentó que había tenido un accidente realizando ese mismo trabajo, esos hombres no quisieron escuchar y le exigieron a ella que regresara el dinero que le habían dado de anticipo. Esa tarde mi padre me pidió que la acompañara con esos hombres para comentarles lo que había pasado y conseguir un poco más de tiempo para terminar el trabajo, pues el dinero que le habían dado lo había ocupado para comprar el material para hacerlo. Sin embargo, por más que intentamos explicarles, esos hombres se portaron muy groseros y dijeron que ya no querían el trabajo, sino el dinero. Después de mucho discutir, tomé la decisión de darles el dinero, con tal de que papá no se preocupara con esas personas y que además pudiera descansar unos días más sin presiones de entregar ese trabajo. Tuve que dar una fuerte cantidad de dinero para cubrir la deuda de mi padre,
pensando que pronto lo recuperaría con mi negocio. Las cosas no mejoraron, al contrario, todo comenzó a ir para abajo. El dinero no alcanzaba, la salud de mis padres no mejoraba, mi negocio iba de mal en peor, el olor a basura, moscas y roedores era insoportable, y por si fuera poco, yo también comencé a enfermar. Me sentía débil, cansado, pero no sabía de qué, pues no tenía ni un síntoma específico. Todo estaba peor. Mi negocio no vendía, el dinero de mis ahorros se había acabado. Mis padres no mejoraban, pero por lo menos no empeoraban, y seguían ocupando medicamentos bastante caros, los cuales tenía que comprar. Pocos días después, recibí una llamada que nos salvó la vida. La señora que era dueña del negocio regresó a la ciudad, ya que se separó de su marido. Al llegar, vio que yo seguía teniendo el mismo puesto de cosméticos, por lo que quiso hablar conmigo para unirse al negocio y hacerlo más grande. Le comenté que toda mi familia y yo estábamos mal económicamente y que no podía ya con el puesto, por lo que ella se ofreció a comprarme todo de un solo golpe para que pudiera tener dinero para las medicinas de mis padres. Gracias a esto, pudimos sobrevivir con el dinero que nos dio como 2 meses más. Poco antes de que ese dinero se volviera a acabar, mi madre recibió una llamada de parte de otra de sus tías, en la que le dijo que todo lo que nos estaba pasando se debía a que la tía con la que discutimos antes nos había hecho un trabajo de sal para que nos fuera mal, porque nos tenía mucha envidia. Al preguntarle cómo sabía esa información, dijo que la tía se lo confesó, pues tenía mucho coraje contra nosotros por la supuesta pelea que tuvimos, y porque le daba mucho coraje ver que estábamos saliendo adelante. Cuando nos comenzó a ir mal, al ver que mi negocio había quebrado y que mis padres estaban enfermos, ella se puso feliz, lo cual me dio mucho coraje. En ese instante quería ir a su casa y romperles el rostro a golpes, pero con ayuda de mi madre me tranquilicé y no hice nada malo. Decidimos buscar ayuda con una conocida, la cual sabíamos que podía hacer ese tipo de trabajos. Fuimos a ver a esa curandera y después de haberle contado todo por teléfono, dijo que sí podía ayudarnos a limpiar nuestra energía, pues era evidente que alguien había intentado hacernos daño. Esa misma tarde, la señora nos hizo una limpia, en la que usó diferentes tipos de hierbas y veladoras. Lo más extraño de todo esto fue que esa mujer colocó un líquido que parecía ser agua corriente, la cual ella podía sostener en su mano y colocar en su piel sin sentir absolutamente nada. Pero cuando una persona que está siendo trabajada por algún brujo, esa agua le generaba quemaduras en la piel, como si fuera una especie de ácido. Así que, en cuanto puso un par de gotas en la mano, sentimos cómo nos comenzó a quemar la piel. Posteriormente, utilizó el sobrante de veladoras para crear una pomada en la que arrojó hierbas y cenizas extrañas para que nos untáramos en la piel por 10 días. Después de aquel ritual, salimos de la casa con una sensación bastante extraña. Estábamos cansados y agotados. Cuando llegamos a nuestro hogar, nos fuimos a dormir, pues de verdad teníamos una sensación bastante pesada. Por lo que, sin pensarlo, cada quien se fue a su cama y nos quedamos perdidamente dormidos, sin saber que lo peor estaba por pasar. Esa misma noche, mientras dormíamos, mi padre tuvo una crisis durante la noche. Se despertó bastante asustado, temblando de miedo y gritando que no nos hicieran daño. Cuando escuché los gritos,
corrí a su recámara para encontrarlo tirado en el suelo, mientras mi madre trataba de ayudarle a ponerse de pie. Rápidamente lo levanté del piso, mientras seguía gritando de miedo, sin poder entender exactamente qué decía. Cuando logré tranquilizarlo un poco, le pregunté qué pasaba, y me contestó que una sombra extraña le dijo que se llevaría a mi madre y a mí, y que no se podrían liberar del mal que nos habían deseado, pues ella representaba no solo la mala fortuna, sino la sombra de las penas. Después de escuchar lo que mi padre dijo, no supe qué responderle, pues me dejó bastante pensativo. Lo único que pude decir fue que se tranquilizara, pues ya habíamos ido con alguien que nos podría ayudar. Los días posteriores, las cosas no cambiaron. Los tres nos seguíamos sintiendo muy mal, pero más mi padre, quien se quedaba dormido todo el tiempo. Aproximadamente unos 4 días más tarde de que fuimos con esa mujer, decidí volver a verla, y le comenté que las cosas no habían mejorado y que mi padre se sentía peor. Le pedí que volviera a hacer una limpia o algún ritual especial para ayudarlo, pero solamente nos pidió que esperáramos a que se cumplieran los 10 días, por lo que no tuve más opción que esperar. Mi padre no mejoró. Lo peor de todo fue un día que desperté muy temprano. Vi la luz colarse por mi ventana, pero no quise despertarme, pues no escuchaba ruido en el cuarto de mis padres. Me quedé acostado un par de minutos en lo que me despertaba por completo, hasta que de pronto escuché el grito de mamá. Me levanté y corrí a su cuarto, solamente para verla llorar sobre el cuerpo sin vida de mi padre, quien había partido hacia la eternidad mientras dormíamos. Lo peor de todo es que en su rostro no reflejaba paz ni tranquilidad. Al contrario, tenía una expresión de miedo y terror, como sucedió un par de noches atrás. Esa tarde la pasamos muy mal, pues tuvimos que hacer muchos trámites y avisar a la familia. Mi madre fue la que se encargó de esa situación. Durante el transcurso del día, ella me dijo que la tía que nos avisó lo que nos estaban haciendo nos recomendó ir con otra persona que ella conocía, que realmente pudiera quitarnos ese trabajo de brujería. Al día siguiente, después de enterrar a mi padre, decidimos ir con esta persona que nos recomendaron. Desde el momento que llegamos, el hombre se notaba con mucha experiencia. Tenía una voz fuerte y una apariencia que impresionaba a cualquiera. Le comentamos todo lo que nos había pasado, y efectivamente nos confirmó que mi padre había fallecido por consecuencia de ese trabajo de brujería, en el cual un inexperto lo único que hizo fue provocar efectos negativos, causando así la muerte de mi padre. Él nos dijo que haría un trabajo definitivo para quitarnos esa maldición en una sola noche, por lo que comenzó con un ritual bastante atemorizante. Había fuego, aceites y muchas hierbas secas y frescas que desprendían un olor terrible. Después de 1 hora de rituales, el Señor nos dijo que había acabado y que no teníamos que hacer nada más que orar y rezar por el descanso de mi padre. Sin embargo, cuando íbamos de salida, el hombre se acercó a mí discretamente para decirme que si yo deseaba regresar el mal a esas personas, tenía que rociar las cenizas de nuestra limpia en la casa de esas personas, para que todo el mal que nos hicieron, ellos también lo vivieran. En ese momento, no dudé ni un solo segundo. Le dije que si no era a través de la brujería, conseguiría mi venganza con mis propias manos, por lo que el hombre me recomendó tirar aquellas cenizas y regresar con él
para acelerar el infierno hacia esa familia. 2 días después, mi madre y yo nos sentíamos muchísimo mejor. Todo había pasado. Tristemente, mi padre ya no estaba con nosotros. Decidí cobrar mi venganza. Esa misma tarde salí en dirección a casa de esa tía desagradable. Afuera de su hogar se encontraba el auto de uno de mis primos, por lo que rápidamente y sin ser descubierto, arrojé aquellas cenizas en la puerta de la casa y encima del auto, y salí corriendo a la casa de aquel curandero. Cuando llegué, el hombre hizo una oración y un ritual breve, en el cual pedía a las fuerzas del mal que toda la sal y las energías negativas encendieran fuego sobre aquellos que nos hicieron daño. Al pasar 4 horas después, recibimos una llamada de parte de otros familiares, en el que nos informaban que la casa de mi tía se había incendiado por una explosión repentina de gas acumulado, en el que murieron todos los integrantes que estaban dentro de la casa, entre ellos mi tía, mis primos y otros familiares que nada tuvieron que ver con el asunto. Esa noche no fuimos a su velorio, pues no queríamos volver a tener contacto con nadie de ellos. Además, esta decisión fue solo mía, y mi madre no sabía que yo había regresado el mal hacia ellos, por lo que ella siempre pensó que todo fue un accidente y consecuencia de sus malos actos. Actualmente han pasado casi 30 años desde esta situación. Nunca más volvimos a ver al resto de la familia, pues con mucho esfuerzo logré levantarme de la crisis económica y cambiarnos a otro estado, donde con mis habilidades de vendedor y el oficio de herrería que me enseñó mi padre, logré establecer un negocio bastante redituable. Un par de años después, conocí a la mujer que hoy es mi esposa y madre de mis 3 hijos. Admito que no estuvo bien lo que pasó y que pagaron inocentes el precio de mi venganza, pero al menos sé que la muerte de mi padre no fue en vano. La sal se limpió, las heridas cicatrizaron, pero el precio fue la vida. Cuéntame, ¿tú qué habrías hecho en el lugar de esta persona? ¿Te habrías vengado o lo habrías dejado todo en manos del destino? Déjame tu respuesta en los comentarios. No olvides suscribirte si esta historia te estremeció y activar la campanita para seguir explorando los rincones más oscuros del alma humana y del más allá. Porque aquí, en este canal, la oscuridad no descansa. Historia escrita adaptada por nuestro amigo Alberto Atuc para Relatos Paranormales Oficial. Le relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Cuídense mucho. Hasta pronto.